16 de julio se recuerda a Nuestra Señora del Carmen. Historia. Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías, 1 Reyes 18:44, como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, 5 siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. En las palabras de Benedicto XVI, 15,7,06. El Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales, predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX a.C. defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió al orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús y Teresa Benedicta de la Cruz, en el siglo y desdán. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente la palabra, llegó felizmente a la Santa Montaña, oración de la colecta de la memoria, y vive para siempre, en alma y cuerpo, con el Señor. A la Reina del Monte Carmelo deseo hoy confiar todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el mundo, de manera especial las de la Orden Carmelitana, entre las que recuerdo el monasterio de Quart, no muy lejano de aquí, Valle de Aosta. Que María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. La estrella del mar y los carmelitas. Los marineros, antes de la edad de la electrónica, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen María, quien como estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. Por la invasión de los sarracenos, los carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo. Una antigua tradición nos dice que antes de partir se les apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina y ella prometió ser para ellos su estrella del mar. Por ese bello nombre conocían también a la Virgen porque el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar. Los carmelitas y la devoción a la Virgen del Carmen se difunden por el mundo. La Virgen Inmaculada, estrella del mar, es la Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempos remotos se venera en el Carmelo. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Incluso se le llamó, los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo.
En su profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el hábito en honor a ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella, y por ella, a Cristo. La devoción a la Virgen del Carmen se propagó particularmente en los lugares donde los carmelitas se establecieron. El escapulario carmelita. La devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. Pío XII, 6 de agosto de 1950. ¿Qué es el escapulario carmelita? Un sacramental es un objeto religioso que la Iglesia haya aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra devoción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado, incluso al venial. El escapulario, al ser un sacramental, no nos comunica gracias como hacen los sacramentos, sino que nos disponen al amor a Dios y a la verdadera contrición del pecado si los recibimos con devoción. Los seres humanos nos comunicamos por símbolos. Así como tenemos banderas, escudos y también uniformes que nos identifican. Las comunidades religiosas llevan su hábito como signo de su consagración a Dios. Los laicos no pueden llevar hábito, pero los que desean asociarse a los religiosos en su búsqueda de la santidad pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella. Consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela color café, una sobre el pecho y la otra sobre la espalda. Ver ilustración arriba. Se usa bajo la ropa. Junto con el rosario y la medalla milagrosa, el escapulario es uno de los más importantes sacramentales marianos. Dice San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia, así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han dedicado a su servicio, y son miembros de la familia de la Madre de Dios. La Virgen María entrega el escapulario el 16 de julio de 1251. En el año 1246 nombraron a San Simón Stock general de la Orden Carmelita. Este comprendió que, sin una intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco tiempo. Simón recurrió a María poniendo la orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó la flor del Carmelo y la estrella del mar y le suplicó la protección para toda la comunidad. En respuesta a esta ferviente oración, el 16 de julio de 1251 se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le da el escapulario para la orden con la siguiente promesa. Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, muchos laicos con el tiempo fueron sintiendo el llamado de vivir una vida más comprometida con la espiritualidad carmelita y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se agregaban muchos laicos por medio de la devoción a la Virgen y al uso del escapulario. La Iglesia ha extendido el privilegio del escapulario a los laicos.
La Santísima Virgen se apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV y le prometió para quienes cumplieran los requisitos de esta devoción que como Madre de Misericordia con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes de sus penas, sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza. Explicación de la promesa. Muchos papas, santos y teólogos católicos han explicado que, según esta promesa, quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de gracia, sin pecado mortal, o la gracia de la contrición, arrepentimiento. Por parte del devoto, el escapulario es una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen Santísima. El escapulario tiene 3 significados. El amor y la protección maternal de María. El signo es una tela o manto pequeño. Vemos cómo María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado. Señal de que nos envuelve en su amor maternal. Nos hace suyos. Nos cubre de la ignominia de nuestra desnudez espiritual. Vemos en la Biblia. Dios cubrió con un manto a Adán y Eva después de que pecaron. Manto, signo de perdón. Jonatán le dio su manto a David, símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en su partida. Pablo, revístanse de Cristo, vestirnos con el manto de sus virtudes. 2. Pertenencia a María, llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Consagración, pertenecer a María, es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su corazón. Así podremos ser usados por ella para la extensión del reino de su Hijo. En 1950 Papa Pío XII escribió acerca del escapulario, que sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. En las palabras del Papa vemos más devoción a la Virgen del Carmen es devoción a la Inmaculada. Quien lleve el escapulario debe estar consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus pensamientos, palabras y obras. 3. El suave yugo de Cristo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Mt 11, 29-30. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar pero que María nos ayuda a llevar. Quien lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo le traiga. Imposición del escapulario. La imposición se hace preferentemente en comunidad. Es necesario que en la celebración quede bien expresado el sentido espiritual de las gracias unidas al escapulario de la Virgen del Carmen y los compromisos asumidos con este signo de devoción a la Santísima Virgen.
El primer escapulario debe ser bendecido por un sacerdote e impuesto por él mientras dice la oración. Recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleve sin ninguna mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. Testimonios de conversiones. Un anciano fue llevado al hospital de San Simón Stock en la ciudad de Nueva York, inconsciente y moribundo. La enfermera, al ver al paciente con el escapulario carmelita, llamó a un sacerdote. Mientras rezaba las oraciones por el moribundo, éste recobró el conocimiento y dijo: «Padre, yo no soy católico». Entonces, ¿por qué está usando el escapulario carmelita?, preguntó el sacerdote. He prometido a mis amigos usarlo, explicó el paciente. Además rezo un Ave María diariamente. Usted se está muriendo, replicó el sacerdote. ¿Quiere hacerse católico? Toda mi vida lo he deseado, contestó el moribundo. Fue bautizado, recibió la unción de los enfermos antes de fallecer en paz. Advertencias prácticas. Una vez bendecido el primer escapulario, el devoto no necesita pedir la bendición para escapularios posteriores. Los escapularios gastados, si han sido bendecidos, no se deben echar a la basura. Se pueden quemar o enterrar como signo de respeto. Alerta contra abusos. El escapulario no salva por sí solo como si fuera algo mágico o de buena suerte, ni es una excusa para evadir las exigencias de la vida cristiana. Mons Kellyan Lynch, antiguo general de la Orden Carmelita, nos dice: no lleguemos a la conclusión que el escapulario está dotado de alguna clase de poder sobrenatural que nos salvará a pesar de lo que hagamos o de cuánto pequemos. Una voluntad pecadora y perversa puede derrotar la omnipotencia suplicante de la Madre de la Misericordia. Los papas y santos han muchas veces alertado acerca de no abusar de la promesa de nuestra Madre como si nos pudiéramos salvar llevando el escapulario sin conversión. El Papa Pío XI nos advierte: aunque es cierto que la Virgen María ama de manera especial a quienes son devotos de ella, aquellos que desean tenerla como auxilio a la hora de la muerte, deben en vida ganarse dicho privilegio con una vida de rechazo al pecado y viviendo para darle honor. Vivir en pecado y usar el escapulario como ancla de salvación es cometer pecado de presunción, ya que la fe y la fidelidad a los mandamientos es necesaria para todos los que buscan el amor y la protección de Nuestra Señora. San Claude de la Colombiere advierte: tú preguntas, ¿y si yo quisiera morir con mis pecados? Yo te respondo: entonces morirás en pecado, pero no morirás con tu escapulario. El privilegio sabatino, sábado. La Virgen rescata del purgatorio. Este privilegio es una promesa de la Virgen que consiste en la liberación del purgatorio el primer sábado, día que la Iglesia ha dedicado a la Virgen, después de la muerte, por medio de una intercesión especial de la Virgen. Se originó en una bula o edicto que fue proclamado por el Papa Juan XXII en 3 de marzo de 1322 como resultado de una aparición que tuvo de la Virgen en la que prometió para aquellos que cumplieran los requisitos de esta devoción que, como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes de sus penas, sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza.
Condiciones para que aplique este privilegio. 1. Usar el escapulario con fidelidad. 2. Observar castidad de acuerdo al estado de vida. 3. Rezo del oficio de la Virgen, oraciones y lecturas en honor a la Virgen, o rezar diariamente 5 décadas del rosario. El Papa Pablo V confirmó en una proclamación oficial que se podía enseñar acerca del privilegio sabatino a todos los creyentes. El escapulario y la Virgen de Fátima. Es evidente que la Virgen María quiere revelarnos de manera especial el escapulario. Reporta Lucía, vidente de Fátima, hoy hermana María del Inmaculado Corazón, que en la última aparición, octubre, 1917, día del Milagro del Sol, la Virgen vino vestida con el hábito carmelita y con el escapulario en la mano y recordó que sus verdaderos hijos lo llevaran con reverencia. También pidió que los que se consagraran a ella lo usaran como signo de dicha consagración. Hablan los papas y los santos. El beato Papa Gregorio X fue enterrado con su escapulario solo 25 años después de la visión del escapulario. 600 años más tarde, cuando abrieron su tumba, su escapulario estaba intacto. El Papa Pío XII habló frecuentemente del escapulario. En 1951, aniversario 700 de la aparición de Nuestra Señora a San Simón Stock, el Papa ante una numerosa audiencia en Roma exhortó a que se usara el escapulario como signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, tal como pidió la Virgen en Fátima. El escapulario también representa el dulce yugo de Jesús que María nos ayuda a sobrellevar. Y finalmente, el Papa continuó, el escapulario nos marca como hijos escogidos de María y se convierte para nosotros, como lo llaman los alemanes, en un vestido de gracia. El mismo día que ese Simón Stock recibió de María el escapulario y la promesa, él fue llamado a asistir a un moribundo que estaba desesperado. Cuando llegó puso el escapulario sobre el hombre, pidiéndole a la Virgen que mantuviera la promesa que le acababa de hacer. Inmediatamente el hombre se arrepintió, se confesó y murió en gracia de Dios. San Alfonso Ligorio y ese Juan Bosco tenían una especial devoción a la Virgen del Carmen y usaban el escapulario. Cuando murió San Alfonso Ligorio le enterraron con sus vestiduras sacerdotales y con su escapulario. Muchos años después, cuando abrieron su tumba, encontraron que su cuerpo y todas las vestimentas estaban hechas polvo, sin embargo su escapulario estaba intacto. El escapulario de San Alfonso está en exhibición en su monasterio en Roma. San Alfonso Ligorio nos dice, herejes modernos se burlan del uso del escapulario. Lo desacreditan como una insignificancia vana y absurda. San Pedro Claver se hizo esclavo de los esclavos por amor. Cada mes llegaba a Cartagena, Colombia, un barco con esclavos. San Pedro se esforzaba por la salvación de cada uno. Organizaba catequistas, los preparaba para el bautismo y los investía con el escapulario. Algunos clérigos acusaron al santo de celo indiscreto. Sin embargo, él continuó su obra hasta tener más de 300.000 conversos. San Claudio de Colombiere, director espiritual de St. Margarita María.
Yo quería saber si María en realidad se había interesado en mí, y en el escapulario ella me ha dado la seguridad más palpable. Solo necesito abrir mis ojos, ella ha otorgado su protección a este escapulario, quien muera vestido en él no sufrirá el fuego eterno. Dijo también, debido a que todas las formas de amar a la Santísima Virgen y las diversas maneras de expresar ese amor no pueden ser igualmente agradables a ella y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo. Lo digo sin vacilar ni un momento, el escapulario carmelita es su predilecto, y agrega ninguna devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos que el escapulario carmelita. Otros testimonios. Un sacerdote de Chicago fue llamado para ir a asistir a un moribundo que había estado lejos de su fe y de los sacramentos por muchos años. El moribundo no quiso recibirlo, ni hablar con él. Pero el sacerdote insistió y le enseñó el escapulario que llevaba. Le preguntó si le permitiría ponérselo. El hombre aceptó con tal que el sacerdote lo dejara en paz. Una hora más tarde el moribundo mandó a llamar al sacerdote pues deseaba confesarse y morir en gracia y amistad con Dios. El demonio odia el escapulario. Un día al venerable Francisco Yepes se le cayó el escapulario. Mientras se lo ponía, el demonio aulló, «Quítate el hábito que nos arrebata tantas almas». Un misionero carmelita de Tierra Santa fue llamado a suministrar la unción de los enfermos en el año 1944. Notó que mientras caminaba, sus pies se hundían cada vez más en el fango hasta que, tratando de encontrar tierra firme, se deslizó en un pozo de fango en el que se hundía hacia la muerte. Pensó en la Virgen y besó su hábito, el cual era escapulario. Miró entonces hacia la montaña del Carmelo gritando, «Santa Madre del Carmelo, ayúdame, sálvame». Un momento más tarde se encontró en terreno sólido. Atestiguó más tarde, «Sé que fui salvado por la Santísima Virgen por medio de su escapulario carmelita. Mis zapatos desaparecieron en el lodo y yo estaba cubierto de él, pero caminé las 2 millas que faltaban, alabando a María». Recordemos que el escapulario es un signo poderoso del amor y protección maternal de María y de su llamada a una vida de santidad y sin pecado. Usar el escapulario es una respuesta de amor a la Madre que vino a darnos un regalo de su misericordia. Debemos usarlo como recordatorio que le pertenecemos a ella, que deseamos imitarla y vivir en gracia bajo su manto protector. Oración a la Virgen del Carmen. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mí. Alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa. Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo 1 y 1000 veces diciendo, 3 Ave Marías. Virgen Santísima del Carmen,
yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante su sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén.